te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú, no hay nadie como nuestro Dios. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor, declararé, nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor, declararé, nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú, Señor. Tu luz brillará, todos verán, no hay. Oh, 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 glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Oh, 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 no hay nadie como tú. Recibe, Señor, esta adoración. Viva para traer gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Mi vida presenta
para ser usada a tu voluntad. Vivo para traer gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Mi vida presta está para ser usada a tu voluntad. Adora al Señor. Levanta tus manos y dile: tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres el Alfa y el Omega. En ti confiamos, amado Señor. Canta conmigo y dile: arrojaré, arrojaré hoy mis coronas a tus pies. Arrojaré hoy mis coronas a tus pies. Arrojamos, Señor. Arrojaré hoy mis coronas a tus pies. Arrojaré hoy mis coronas a tus pies. Nos unimos, Señor. Tú eres Dios y la creación te canta santo. Tú eres Dios y la creación te canta santo. Con todo lo que soy y lo que seré, a tus pies, con todo lo que soy y lo que seré, a tus pies. Oh Señor, te adoramos a ti con todo lo que somos. Recibe, Señor. Tú eres Dios y la creación te canta santo. Dile que Él es Dios. Tú eres Dios y la creación te canta santo. Una vez más, dile que Él es el Señor. Tú eres Dios y la creación te canta santo. Con todo lo que soy
y lo que seré a tus pies, con todo lo que soy y lo que seré a tus pies. Levanta tus manos en este momento y dile al Señor: con todo lo que soy y lo que seré a tus pies. Ahí donde te encuentras, si quieres ponerte de rodillas ante el Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi casa, Señor, aquí está nuestra adoración, aquí está, Señor, te entregamos, Padre, porque reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Señor. A tus pies. ¿Qué tal, Iglesia del Shaddai? Buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí transmitiendo desde la hermosa Iglesia del Shaddai para ustedes, para compartirles la palabra del Señor. Yo espero que en esta mañana su palabra entre a nuestros corazones a través de las redes sociales, y no solo para el Shaddai, sino para todos los lugares en que nos escuchan, sea esta palabra bendiciendo nuestros corazones. ¿Qué le parece si comenzamos con una oración? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Señor, te pedimos que vengas y nos reveles, Señor, y nos hables, pero al mismo tiempo cambies nuestro corazón, que sea un rema, Señor, a nuestro espíritu y ministre nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. A ti sea la gloria. Amén. Amada Iglesia, de verdad que me da mucho gusto entrar una vez más hasta sus hogares y poder compartir de la palabra del Señor. Vamos a entrar en materia. Yo quiero compartirles un tema que yo espero que hable a nuestras vidas y ministre en nuestros corazones. El tema se llama la manifestación del espíritu del anticristo. Déjeme decirle que definitivamente en el reino de Dios no hay términos medios. No existe los tibios. Dice la palabra del Señor, Jesús nos decía en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ciertamente no hay términos medios. Hoy en día se está librando una batalla muy fuerte, una batalla constante. Déjeme decirle que ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, y si se desatara la Tercera Guerra Mundial, no sería tan fuerte o tan grande como la que se está viviendo en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, toda la artillería del infierno, las estrategias, las formaciones, están comandadas por Satanás y llevadas a cabo por sus demonios. Y por otro lado, nuestro Padre Celestial, su reino, su propósito, su palabra y su Espíritu Santo están peleando. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el objetivo de esta lucha? Usted y yo. Nuestras vidas, las almas de aquellos que han conocido a Jesucristo. Las vidas de aquellos hijos de Dios que han aceptado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Satanás quiere gobernar, quiere romper, quiere destruir, quiere matar la vida de los hijos, y Dios está batallando, peleando, luchando también para conquistar el corazón de la iglesia, para conquistar el corazón de los hijos. Si usted y yo ya no estuviéramos aquí, probablemente Satanás ya hubiera sido encadenado, ya hubiera sido juzgado. Sin embargo, todo esto no ha sucedido porque se sigue peleando fuertemente por la vida
de la iglesia, por la vida de los hijos. Esta batalla, dice la palabra del Señor, en primer lugar, Pablo nos dice que en los últimos días, en los últimos tiempos, se va a poner más fuerte la batalla. Habrá dos cosas muy fuertes. Una será la apostasía, que se manifestará desde la iglesia, en la iglesia y para la iglesia. Dos, será la llegada del anticristo, el cual hemos escuchado por muchos años acerca de este ser que se menciona en la palabra de Dios, del cual no voy a hablar, sino del espíritu del anticristo, el cual se lleva manifestando desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo. Y vamos a descubrir, vamos a sacar a la luz cuál es el propósito del espíritu del anticristo, el cual nos menciona la palabra de Dios. Del anticristo existe, el hombre ya está puesto, ya está establecido. Él está completamente poseído por Satanás. Mas cuando él aparezca, será bien recibido, demandará la devoción de toda la humanidad, poniéndonos a sí mismo por encima de Dios, este mundo. La única razón por la cual el anticristo no se ha manifestado es que no ha llegado su tiempo. Pero yo le invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, solo para mencionar que son dos deidades o personas, si así se puede decir, dos espíritus diferentes, el anticristo y el espíritu del anticristo. Dice Juan capítulo 2 verso 18: Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así. Ahora ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. La palabra anticristo significa contra Cristo. Hemos escuchado acerca de la venida del anticristo y que está por manifestarse. Esto ha sido predicado durante muchos años y enseñado a la iglesia desde hace mucho tiempo. Pero hay algo, mire, veámoslo de esta forma: Satanás queriendo ser igual a Dios, el anticristo que quiere hacer la forma de Jesucristo, y hay otra deidad, otra persona o otro espíritu que quiere hacer la función o que va en contra de la función del Espíritu Santo, que es el espíritu del anticristo. Y lo menciona ahí mismo en Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Vamos al 4, dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Perdón, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Comprendamos que el anticristo aparecerá repentinamente en escena y abrumará a la humanidad. Sin embargo, el espíritu del anticristo está misteriosamente obrando ahora mismo en medio de la congregación, en medio de las familias, en medio de las iglesias. Inclusive el espíritu del anticristo ya está invadiendo los corazones de muchos cristianos, llevándolos a apostatar contra el evangelio de Dios y contra la verdad de su palabra. ¿Qué dice el verso 3? Dice: el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está operando en el mundo.
¿Cómo se manifiesta el espíritu del anticristo? No estamos hablando del anticristo como persona que se ha de manifestar. Estamos hablando del espíritu del anticristo que ya está obrando en la iglesia, en las familias, en los hogares. ¿Cómo se manifiesta este espíritu? Yo quiero que vayamos ahí mismo en Juan 1, primera de Juan 2:15, por favor. Vayamos y retrocedamos un poco. ¿Cómo se manifiesta? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cómo se manifiesta el espíritu del anticristo? Cuando la iglesia, cuando los hijos, cuando los siervos, cuando los cristianos, cuando los que han amado a Jesús empiezan a tener inclinaciones por este mundo. Cuando amas las cosas del mundo, el espíritu del anticristo empieza a obrar sobre mentes y corazones de aquellos que han sido comprados a precio de sangre. Entendemos que el espíritu del anticristo se manifiesta cuando hay un amor por este mundo terrenal. Pero hay tres cosas que menciona aquí Juan, que son el fundamento del amor hacia el mundo, que se empieza a manifestar. Si en usted o en mí empieza a ver esta manifestación, tenemos que poner mucha atención, porque probablemente el espíritu del anticristo empieza a tomar gobierno en nuestros corazones. Dice en la segunda parte, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, tome nota, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a ver estos tres puntos y a detenernos por un momento. Dice la palabra de Dios que el espíritu del anticristo ya se manifiesta. ¿Cómo? Con amor al mundo, a las cosas terrenales, a las cosas superficiales, a las riquezas y a las cosas de este mundo, a lo terrenal. Pero menciona tres cosas que desde el principio en el Génesis se manifestaron. Por eso lo menciona Juan. Vamos por favor a Génesis capítulo 3, verso 6. Génesis capítulo 3, verso 6. Démonos cuenta que esto que amonesta Juan es algo que se manifestó desde el principio, y no solo en el principio, sino también para nuestro Señor Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Verso 3, capítulo 3, verso 6. Fíjese, los deseos de la carne. En otras versiones dice la pasión de la carne o los malos deseos del cuerpo. Verso 3, 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva vio que el árbol era bueno para comer. Para quien tiene hambre o tuviera hambre, aquel era un lugar y momento apropiado para comer. La Biblia ciertamente condena la glotonería y muchos otros pecados del cuerpo. Y así tenemos varios elementos que atraen al cuerpo. Hoy se enfatiza mucho hacia el sexo, la droga, el consumismo de alcohol, y todas ellas ejercen su atracción sobre el cuerpo. Pero esto es para la persona del mundo, para las personas que no conocen de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los deseos de la carne en un hijo de Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas atractivas que se le pueden hacer atractivas a un hijo de Dios? Mire, mismo Jesús en Mateo 4, verso 2, Mateo 4, verso 2, menciona lo que Satanás intenta hacer sobre el Hijo de Dios.
tentarlo por la misma área, por los deseos de la carne. Capítulo 4, verso 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice la palabra? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la misma forma que tentó a Eva en el huerto, viene a tentar al Hijo de Dios, este espíritu, Satanás. El relato nos cuenta lo siguiente: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor pudo haber hecho este milagro. Sin embargo, Él no cae en la tentación. La gran diferencia entre el Señor Jesús y nosotros es que probablemente nosotros sí hubiéramos convertido las piedras en pan. Déjeme decirle una cosa: estamos siendo probados todos los días. Mi pregunta es, en estos días, ¿usted qué hace o qué haría? ¿Come pan o come piedras? La pregunta suena un poco rara, pero la situación es que la iglesia ahora está comiendo pan. Es decir, está haciendo caso a la tentación y cediendo ante los deseos de la carne, cediendo ante las situaciones o ante la tentación del diablo. Ciertamente Jesús no convirtió las piedras en pan porque Él quiso seguir en su propósito y obedecer a la voz de Dios antes que la voz del diablo. Es decir, si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, hubiera comido, pero hubiera fallado a su propósito. Él prefirió comer piedras, y no estoy hablando literalmente, sino estoy hablando de que Él prefirió caminar en su llamado y en su propósito. Muchas veces la iglesia está cediendo a comer pan. Dice la palabra de Dios que la iglesia tiene hambre y sed de justicia, sin embargo está comiendo pan de injusticia. La iglesia tiene hambre de santidad y está comiendo pan de pecado. La iglesia tiene hambre de amor y está comiendo pan de rencor. Tiene hambre de transparencia y hoy más que nunca la iglesia se rebela, traiciona y apuñala a sus propias autoridades. Vuelvo a preguntarle, amada iglesia, ¿pan o piedras? Pan es ceder a la tentación del diablo. Piedras es negarse a sí mismo para caminar en el propósito de Dios. El pan es lo agradable del mundo. Las piedras es la negación al mundo. Es decir, cuando cedemos a lo agradable, caemos en lo abominable. Por eso dice que los deseos de la carne, el que ama, el que busca los deseos de la carne, está comiendo pan y hasta con chocolate, comiendo pan de cristianos. Estamos comiendo suculentos platillos de carne de pastor, de hermano. Estamos cayendo tal vez en la murmuración, en la palabrería, en la mentira, en ese adulterio espiritual de amar a Dios y dormir con el pecado. ¿Se da cuenta por qué Juan amonesta? Porque desde el principio esto se manifestó, después vino sobre Jesús y ahora la iglesia también está igualmente probada, está siendo probada por el espíritu del anticristo. Vuelvo a repetirle, cuando cedemos a lo agradable, a lo que es agradable a nuestros ojos,
lo que es agradable a nuestra carne. Caemos en lo abominable. Vayamos una vez más a Juan y menciona otra frase que dice: los deseos de los ojos. El espíritu del anticristo conoce perfectamente cómo entrar al corazón de la iglesia por los ojos. Según otras versiones, la palabra deseo de los ojos es la pasión de los ojos o la codicia de los ojos. Regresemos a Génesis y dice: Eva vio que el árbol era agradable para la vida, o era agradable a la vista, perdón. Tomemos en cuenta, dice, Eva vio. De igual forma, Satanás viene con el Señor Jesús. Dice que lo sube al pináculo del templo y le muestra todos los reinos. Perdón, lo lleva a un lugar y le muestra todos los reinos. Jesús ha de haber visto toda esa extensión de tierra, porque también fue probado al igual que Eva de esta forma. Y le muestra todos los reinos y le dice: todo esto será tuyo si postrado me adorares. Eva vio, Jesús vio. La iglesia está también siendo probada por lo que ve, por lo que entra por nuestros ojos. Hay hoy en día una filosofía que deja de lado a Dios, que está tratando de impregnar la mentalidad de la humanidad, haciendo ver que este mundo en el cual vivimos es un mundo relativamente atractivo, con todo su despliegue de gloria, de logros humanos, haciendo pensar que este mundo es un mundo placentero, donde podemos gozar, donde podemos vivir y pasarla bien. La vista. Déjeme darle un ejemplo. Al igual que la mujer que vio que el árbol era bueno, vayamos por favor a Josué capítulo 7, verso 21. ¿De qué estoy hablando? De que a través de la vista viene la codicia. De que a través de la vista entra el pecado. Según Josué capítulo 7, verso 21, 7:21. Fíjese, está hablando del pecado de Acán. Pero me llama mucho la atención porque dice, en el 20, y Acán respondió a José diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y el 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Pero dice, vi entre los despojos un manto, dinero. Y dice, y lo codicié. ¿Por qué dice la palabra de Dios que los deseos de los ojos? Porque a través de los ojos puede llegar a la iglesia, a su vida, amado hermano, la codicia por las cosas de este mundo. Esta es la confesión del pecado de Acán, pecado que empezó por los ojos. Acán vio todas esas cosas hermosas, así como Eva vio el fruto que era bueno, y es doloroso lo que resulta de tolerar que el corazón ande por lo que los ojos ven. El pecado llegó cuando entró la codicia al corazón de los hijos de Acán. Se les hizo fácil tomar un poco de oro, un manto babilónico, pero el pecado estaba en la codicia. Es decir, el pecado entra por nuestros ojos cuando codiciamos el trabajo de otros, cuando codiciamos el dinero de otros,
Cuando codiciamos el ministerio de otros. Cuando codiciamos la casa, el carro, la familia, la esposa de alguien más. Viene la codicia porque nosotros miramos y nuestro corazón se llena y lo quiere y lo anhela y caemos en ese pecado. Aquello que queremos evitar muchas veces entra a nuestra vida a través de los ojos y nos mortifica. Particularmente la codicia de riquezas mundanas. Pero la consecuencia del pecado trasciende. Fíjese, Acán no apareció solo en su pecado. Sus hijos e hijas, no pereció solo en su pecado, sino que sus hijos y sus hijas murieron juntamente con él. Lo que nos enseña es que la codicia, el pecado que entra por nuestros ojos, puede afectar a nuestras generaciones. Si Acán hubiera mirado esas cosas con el ojo de la fe, las hubiera visto como cosas, como anatemas, como maldiciones, y las hubiera desechado. Sin embargo, los ve con los ojos de la carne y cae. Otro ejemplo está en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2. Veamos lo que sucede cuando los deseos de los ojos están gobernados por el espíritu del anticristo. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2, dice la palabra de Dios. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa y vio desde el terrado, fíjese, y vio en los deseos de los ojos y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Por medio de los ojos se corrompió el corazón de David, que no solo pecaría de adulterio, sino posteriormente se convertiría en un criminal, enviando a matar a Urías, el esposo de Betsabé, con quien él había adulterado. Una tentación es una elaborada artimaña de Satanás para hacernos caer. En el caso de David, podemos ver claramente que en esta ocasión el pecado causa un descuido, porque le da prioridad al ocio, no le da valor a lo que Dios le había dado, no toma en cuenta que eran tiempos de guerra, y a través de sus ojos viene la codicia, viene el deseo carnal. ¿Se da cuenta la importancia de cuidar nuestros ojos? De no amar al mundo y las cosas de este mundo. Volvamos a Juan. Otra situación dice: los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida. El espíritu del anticristo está trabajando en estas tres áreas. Al igual que lo hizo con Eva, lo hizo con Jesús, lo está haciendo con la iglesia. Eva vio que el árbol era deseable para hacer a una persona sabia, dice Génesis. Eva vio que el árbol era deseable para hacer a una persona sabia. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, soberbia, vanagloria. Hoy muchos nos podríamos sentir orgullosos de la familia que tenemos, de la descendencia de la cual venimos. Podríamos sentirnos orgullosos de pertenecer a un estatus social alto. Podríamos sentirnos orgullosos por la raza, la nacionalidad que tenemos. Podríamos sentirnos orgullosos, no sé, de la posición, del lugar
tal vez hasta de la iglesia a la que pertenecemos. Pero ciertamente todo esto es vanagloria de la vida. La soberbia y el orgullo es de lo que está hablando aquí. Mire, déjeme leerle esto. Dice, en cierta ocasión un hombre se acercó a un autor de grandes libros y le dijo que él estaba a favor de sus libros, que eran de excelente contenido. Este hombre inclusive enviaba algunos apoyos económicos para ayudar en los gastos de producción de sus libros. Él se acercó y le dijo al autor, yo conozco a mucha gente que lee sus libros y ellos lo necesitan. Pero con toda franqueza le dijo, yo no he leído ni uno de sus libros. La razón era que él creía que no lo necesitaba. Él creía que ya había alcanzado la cima, que él estaba en un nivel donde ya sabía lo suficiente. Él pensaba que estaba en un alto nivel de santidad y de madurez. Pero esa forma de pensar, por supuesto, demostraba lo contrario, que él era una persona inmadura y soberbia. Al Señor Jesús de la misma forma fue probado. Dice que fue llevado a la cúpula del templo y le dijo, lánzate abajo, mucha gente te verá y entonces les demostrarás tu superioridad. Este incidente probablemente tuvo lugar en días de fiesta, cuando muchas personas podrían haber contemplado ese espectáculo, pero el Señor Jesús nunca realizó un milagro para demostrar su superioridad. Estos fueron pues 3 llamados o apelaciones que el sistema del mundo nos hace a usted y a mí. Pero cuando convertimos a la satisfacción de nuestro cuerpo en nuestra meta para la vida, cuando queremos convertir a la belleza en esa meta, o incluso cuando intentamos convertir a todo aquello que es religioso en nuestra meta u objetivo, acabaremos teniendo el punto de vista de la vida más distorsionada que se pueda tener. Estos factores pertenecen al sistema de valores del mundo y pueden llegarnos a convertir en enemigos mortales de Dios. Se nos dice que no debemos amar estas cosas porque Dios mismo no las ama. El mundo, la naturaleza carnal y el diablo. Estas fueron las mismas tentaciones que Satanás presentó desde el principio hasta nuestros días. Ahora, si todo esto se está manifestando en esta guerra, como comenzamos diciéndolo, si todo esto se está manifestando en una guerra espiritual, en esa lucha de poderes, obviamente no porque Dios no pueda, Dios puede contra el diablo y contra todas sus huestes de maldad y contra todas estas situaciones de pecado. Jesús las venció en la cruz. Pero nos lleva a nosotros, a la iglesia, a la familia, a los hijos. Si el anticristo, el espíritu del anticristo se está moviendo sobre la iglesia, se está moviendo sobre las familias, ¿qué debemos hacer nosotros para evitar que este espíritu tome gobierno sobre nuestras vidas? Vayamos por favor, acompáñenme al segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1. Ya vamos a terminar, pero yo quiero darle por último estos tips para que no caigamos en las artimañas del diablo y en el espíritu del anticristo. Está hablando de una guerra como la que hoy se vive, y está el profeta Eliseo, están los sirios, está su siervo Gehazi, y habla de qué debemos de hacer para poder salir librados en estos últimos tiempos de los ataques del diablo. Dice en el verso 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. No, tome nota, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar,
porque los sirios van a estar allí. Dice, y el varón de Dios, Eliseo, envió a decirle al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamó a sus siervos y les dijo, ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a su señor, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La situación que se está viviendo hoy en día, amado hermano, necesita varones, mujeres de Dios que tengan discernimiento en esta guerra espiritual. Dios está demandando que la iglesia despierte con un discernimiento espiritual y se pueda dar cuenta que esta guerra entre el espíritu del anticristo y la iglesia se debe de pelear con un espíritu de discernimiento. Mire, dice que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Existe guerra contra los hijos de Israel. Constante, latente, continua. Somos el cuerpo o somos el centro de esta guerra. Se lo decía yo al principio. Y dice que Satanás, verso 8, dice, llama a sus oficiales para comunicarles sus designios. Es decir, él ya tiene lugares específicos, estrategias listas, campamentos puestos en lugares conocidos para atacar al pueblo de Dios. Él ya tiene oficiales en el gobierno. Él ya tiene oficiales en la política. Él ya tiene oficiales en las iglesias. Él ya tiene oficiales en las escuelas, en las ciudades, en las calles, sitiando a la iglesia. Por eso nos es necesario tener discernimiento. En el verso 9 dice, el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel, mira que no pases por el tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Cuando hay discernimiento en el espíritu de una iglesia despierta, de una iglesia activa, de una iglesia lista, hay salvación para la iglesia. Hay salvación para las familias. Hay salvación para las ciudades. Porque Eliseo evitó que Israel cayera en los campamentos del enemigo. Podía ver lo que pasaba en el corazón de sus enemigos. Se daba cuenta de esta guerra. Conocía las estrategias del rey. Las discernía espiritualmente. Es decir, si Satanás ya tiene puestos de mando, si ya tiene lugares estratégicos, en nosotros debe de existir el discernimiento para no caer en esas estrategias o en esos campamentos de maldad. Pero no podemos amar al mundo y tener discernimiento. Verso 10 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Es decir, en este varón de Dios había ¿qué? Palabras de autoridad. Él le dijo al rey, no vayas, y el rey no fue. Es decir, tenemos que buscar aconsejar a los que están alrededor de nosotros con sabiduría, con autoridad.
Debemos de luchar en oración e intercesión por nuestra nación, por nuestro país, por nuestros hijos. Debemos volvernos a Jesús para buscar puestos de gobierno, para implementar estrategias que guarden a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestras generaciones. Influenciar a los que están en autoridad con sabiduría. Fíjese qué pasa con el corazón del rey. Dice, entonces uno de los siervos dijo, en el verso 11, en la segunda parte dice, no, Señor. Llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los vuestros, de los nuestros, es el rey de Israel? El rey pensaba que tenía a alguien infiltrado en sus filas. No se daba cuenta que había alguien que estaba discerniendo las artimañas de Satanás o las artimañas de este rey. Se sorprendió porque no sabía qué estaba pasando. En el verso 12 dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú has hablado aún en tu cámara secreta. Tenía discernimiento, tenía revelación, lo cual es necesario despertar en la iglesia. Revelación, ¿espíritu de qué? De revelación, de ciencia, para saber lo que se está moviendo en la iglesia. Mire, hay otra situación que se está moviendo también por el espíritu del anticristo y que debemos de estar prestos. Se levantó de mañana y salió que servía al varón de Dios, o sea, Gehazi, y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, de carros. Entonces su criado le dijo, oh, Señor mío, ¿qué haremos? Y le dice el profeta, le dice muy fuertemente, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Sabe lo que significa el miedo? Amarse a uno más, amarse a sí mismo, amarse más a uno mismo que a los propósitos de Dios. Es decir, ¿por qué nos da miedo las situaciones? Porque nos amamos más a nosotros mismos, porque podemos vernos afectados a nosotros mismos. Cuando le reprende, le dice, no tengas miedo, le estaba diciendo, no te fijes en tus emociones, en tus sentimientos, fíjate en lo que está alrededor de ti, en que son más los que están con nosotros que los que están contra ellos. Es decir, Gehazi se amaba más a sí mismo que al propósito de Dios. Por eso le dice el siervo, no temas. Y me encanta, quiero terminar con esto, me encanta cuando le dice, me gusta mucho cuando le dice el profeta a su siervo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amada iglesia, amado hermano, déjeme decirle que las artimañas del diablo están sitiando la ciudad, la nación, el mundo. Y necesitamos despertar con el espíritu de Eliseo, con el espíritu de Elías, con el espíritu de Jeremías, con el espíritu de David, con el espíritu de todos aquellos hombres que le creyeron más a Dios que al mundo. Que dejemos de lado las situaciones del pecado, las situaciones y las artimañas del diablo, las manifestaciones del espíritu del anticristo, y le pongamos atención al Espíritu Santo y a la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Esta guerra seguirá peleando todos los días, pero en nosotros está el tomar la victoria. En nosotros está arrebatarle al diablo y descubrir todas estas estrategias para que en el nombre de Jesús la iglesia salga victoriosa. Hago un llamado, amada iglesia, para que despertemos, para que nos activemos, para que busquemos en oración, en clamor, sacar adelante a la congregación, a la iglesia, a las familias del Shaddai.
No es tiempo para llorar, no es tiempo para atemorizarnos, es tiempo para pelear y levantarnos en el nombre de Jesús, con este mismo Espíritu, con el Espíritu Santo. Debemos clamar, debemos orar, debemos buscar y no caer y no ceder a lo que el diablo ha querido hacer desde el principio. Ya no más, en el nombre de Jesús. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque nos has dado todas las armas para pelear. Gracias, Señor, porque nos has dado sabiduría para descubrir las artimañas del espíritu del anticristo, Señor. Porque nos has hablado desde el principio, Señor, en cuáles son los propósitos del diablo: matar, robar y destruir. Pero tu palabra nos enseña, Señor, para estar prestos, para discernir con sabiduría, para pelear con sabiduría, para levantarnos en el nombre de Jesús y no tener más temor y más miedo, Señor, ante las estrategias del pecado y del espíritu del anticristo. Señor, hoy queda al descubierto esta situación, pero mayor es aquel que pelea por nosotros. Mayor es aquel que viene con nosotros, Señor, y acompaña nuestra vida para pelear en contra de las artimañas del diablo. Señor, tú eres con nosotros y nos levantamos en el nombre de Jesús para seguir peleando y seguir actuando a favor de la iglesia, a favor de este cuerpo, a favor, Señor, de una salvación tan grande, por cuanto tú peleas con nosotros. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la alabanza, Señor. Gracias por ser fiel y por ser bueno con nosotros. Bendito sea tu nombre. Amén. Amada iglesia, que el Señor le bendiga, que tenga un excelente domingo lleno de la paz de Dios y siga estudiando y siga buscando de la presencia de Dios. No se atemorice por la pandemia, no se atemorice por las situaciones, no tenga temor de que la iglesia no está abierta. Mejor créale al Señor Jesús, porque Él está con usted. Su Espíritu Santo lo rodea y la gracia del Señor Jesucristo inunda sus corazones. Reciba un fuerte abrazo de mi esposa y mío a la distancia y que el Señor los bendiga.